hacer 2 experiencias de aula, una para la ESO y otra para bachillerato. Y por eso el título cambia un poquito, porque no es solamente enigmas lingüísticos para prefijos, sino que también hay un poco de su fijación. Así que morfología reflexiva en general, porque lo que trata de defender aquí, y es también lo que vengo a proponer, es un enfoque reflexivo de la morfología. Sí que nos hemos acostumbrado a cambiar un poquito el enfoque en el caso de la gramática sobre funciones, sobre papeles argumentales, sobre papeles temáticos, etc. Y en cambio la morfología se ha quedado un poquito como la hermana fea, ¿no?, de la gramática. Seguimos trabajándola en clase un poquito como cortando el salchichón, ¿no?, a la palabra, cortamos hasta aquí la raíz, aquí el afijo es flexivo, aquí el afijo es derivativo, ¿no? Y vengo a proponer y vengo a defender que podemos también trabajar la morfología con los mismos postulados reflexivos que se puede trabajar el resto de la gramática, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nos plantea el trabajo morfológico o la reflexión en el caso de la morfología, ¿no? Pues, ¿por qué no nos centramos tanto en ella como nos podemos centrar en otros aspectos de la gramática? Y es pues, precisamente los postulados que os presento como dificultosos no son míos, estos argumentos son de Cristina Buenafuentes, que os recomiendo fehacientemente que os leáis algunos de sus artículos. Yo os he citado aquí el de Tejuelo, y acierta mucho en decir que la mayor parte de las razones es que no está muy presente en las PAU. Antiguamente sí que teníamos, cuando todavía existía definiciones, ¿os acordáis?, ¿no?, que se podía preguntar lo que era una palabra parasintética, y en cambio esto ya no existe. ¿Qué sucede? Que el único momento donde podemos encontrar morfología es a lo mejor en un par mínimo, ¿no?, que nos hagan alguna cuestión morfológica, en algún análisis inverso, que puede ser que nos pidan, pues, por ejemplo, un hiperónimo o algo por el estilo. ¿Qué pasa? Que entonces ya lo que es morfología en sí lo vamos abandonando, sobre todo en las aulas de las PAU, ¿no?, en las aulas de bachillerato. Nos centramos, comentamos los conceptos que aparecen en la lista, pero no vamos más allá, no trabajamos con ese enfoque tan reflexivo lo que es la morfología como es el resto de la gramática. Otro de los argumentos que nos presenta Cristina también, con el que estoy totalmente de acuerdo, es que se suele enseñar pues, los recursos de formación de palabras pues, como algo que pertenece solamente al léxico, como si no fuera algo gramatical también, y por lo tanto como que quedaría excluido de este tipo de trabajo que hacemos pues, con los pares mínimos y con los análisis inversos, como si no estuviera emparentado con ellos, sino que estuviera emparentado más con la sección de vocabulario, ¿no?, de los libros. Vale, entonces vamos a cambiar, o os quiero plantear qué tipo de experiencias de aula se pueden hacer para que el trabajo de la morfología no sea tanto el etiquetaje o el cortar como salchichón, sino que se puede hacer de otra manera, ¿no? Porque si al final nos quedamos solamente en el etiquetaje, pues citando un poco a Ignacio Bosque, nos quedamos un poquito en lo que sería la anatomía, ¿no?, de la lengua. Cuando los médicos estudian en medicina, estudian primero anatomía en primero y luego ya estudian el resto. O sea, el etiquetaje es solamente la base, es solamente la superficie. La morfología tiene muchísima más profundidad y podemos trabajar con los alumnos mucho más y de una forma mucho más interesante para ellos que quedarnos solamente en que una palabra es derivada o que es parasintética o que la podemos cortar en una raíz, en unos afijos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Las experiencias de aula que yo os traigo, os tengo que contextualizar dónde las he aplicado. Las he aplicado en el instituto en el que yo trabajo. Es el instituto más grande de Cataluña, ¿vale? Tenemos 11 líneas de BAT y 6 líneas de ESO por curso, por tanto es un instituto mastodóntico, es enorme. Tengo que decir que es un instituto que está situado en una zona de la ciudad con un nivel socioeconómico pues, bastante entre medio y alto. Entonces lo que puede parecer que sí, claro, lo puedes aplicar aquí porque claro, tienes un tipo de alumnado, bueno, sí, pero no. Es decir, las ventajas que me supone tal vez el tipo de alumnado que tenemos se diluyen con el hecho de que es muchísimo alumnado. Tenemos saturado el instituto, es un instituto muy grande y por tanto todo lo que se puede tener de diversidad nosotros lo tenemos mucho, multiplicado por cuestión de estadística, ¿vale? Entonces tenemos, por tanto,
tanto mucha variedad de alumnado. Así que os digo que si lo puedo aplicar aquí, vosotros también lo podéis aplicar en cualquier tipo de centro dentro de lo que sea una media, sin que sean centros de estos de difícil cobertura, podríamos decir así, ¿no? Algo que os tengo que decir es que para poder también trabajar un poco de esta manera, nosotros nos arremangamos un poco en el departamento, en el departamento de lengua castellana, y decidimos organizar un poco el currículum que teníamos de la LOMLOE. También de las desventajas que tiene a veces trabajar siguiendo los libros o la morfología tal como está establecida es que todo se repite. Es decir, que es una repetición constante. Los niños hacen las palabras derivadas, la raíz y los afijos en primero, y hacen las palabras derivadas en segundo, y hacen las raíces y los afijos en tercero, y en cuarto a lo mejor ven las parasintéticas, ¿no? Pero es siempre lo mismo, solo que aumentando un poquito de dificultad. Entonces están cansados de la repetición. Y no solamente eso, sino que saben que lo van a repetir, con lo cual muchas veces ni se esfuerzan en asimilar, porque saben que el año que viene va a ser lo mismo. O sea, simplemente se les va a pedir alguna cosita más, pero va a ser exactamente igual, ¿no? Y eso hace que no asimilen tampoco, y que incluso tú repitas o puedas tenerlos en primero y en segundo y en tercero y te puedan llegar a decir, pues esto no lo hemos dado, ¿verdad? Que es algo muy típico, los has tenido tú, los has dado tú, y te dicen, no, es que nosotros no vimos nunca la raíz y los afijos, ¿vale? Entonces nosotros lo que nos planteamos es comentar a los alumnos que no habría repetición, es decir, nosotros secuenciamos todo lo que es el currículum de LOMLOE, en qué aprendizaje se iba a hacer en primero, qué se iba a hacer en segundo, qué se iba a hacer en tercero y qué se iba a hacer en cuarto, ¿no? Por ejemplo, para que os deis un ejemplo, las categorías gramaticales se iban a hacer en primero, no se iban a repetir, en segundo se iban a hacer los sintagmas, y por tanto se tenían que haber adquirido las categorías gramaticales. Si no se sabía, se iba a hacer obviamente un pequeño repaso en el primer trimestre, pero luego se iba a informar a los padres de que los alumnos no tenían la base, no habían adquirido o no tenían lo suficiente como para hacer el currículum que teníamos establecido en segundo, que eran los sintagmas, por poner un ejemplo. Luego hay otras cosas que están secuenciadas. En tercero las funciones, y en cuarto ya la reflexión gramatical de pares mínimos y análisis inverso, ¿vale? La secuenciación es una maravilla. O sea, desde que lo tenemos es mucho más fácil coordinarnos como departamento, es mucho más fácil programar, puesto que sabemos muy bien que los alumnos al llegar a segundo tienen que tener sí o sí adquirido ciertas cosas, y nos permite también, por tanto, trabajar sobre una base. Cogimos también la nueva gramática y establecimos qué conceptos, según esta secuenciación, deberían tener nuestros alumnos adquiridos. Es decir, que si existía dentro de las categorías gramaticales el concepto de adjetivo relacional, pues entonces eso obviamente lo teníamos que introducir en primero, que es donde se hacían las categorías gramaticales. De manera que sabíamos que los alumnos de segundo ya sabían lo que era un adjetivo relacional, porque lo habían visto en primero, ¿vale? En los sintagmas, pues nos centrábamos que entendieran que en un sintagma preposicional el núcleo es la preposición, lo único nuevo que podíamos añadir. Por lo tanto, conceptos de la nueva gramática que se ponían en letra roja en la programación, para que todo profesor que llegara, todo profesor que tuviera programación sabía que esos conceptos tenían que introducirse en ciertos cursos en concreto, ¿vale? Y esto también nos facilitó muchísimo la faena. ¿Por qué? Porque ahora veréis que para poder realizar esta experiencia de aula en tercero, que es donde se ha aplicado, se tiene que conocer ciertas categorías gramaticales, tienen que saber ciertos conceptos. Y yo, por tanto, lo podía hacer porque sabía que estos alumnos las habían trabajado. Las habían trabajado en primero y las habían vuelto a ver en segundo, porque en segundo, cuando hacen los sintagmas, obviamente las categorías gramaticales pues van unidas a ellas, ¿no? Entonces era una cuestión de que los alumnos tenían bien asimilados ya ciertos conceptos gramaticales. Entonces es otra cosa que yo os planteo, que os recomiendo que podáis plantear en un departamento, porque de verdad que ayuda muchísimo. La secuenciación de no repetición, aunque esté en el libro, no importa, pues esa parte del libro no se hace, no pasa nada. La secuenciación para no estar siempre repitiendo lo mismo, que los alumnos no tengan la sensación de la rueda de Sísifo, ¿no? De la piedra de Sísifo, de otra vez lo mismo, estoy en el mismo curso en el día de la marmota una y otra vez, y para que uno también esté seguro de qué conceptos realmente sabe el alumno o tendría que saber. Es decir, si no lo sabe, es realmente su responsabilidad adquirirla, porque en el programa está, y si uno supera el curso, tiene que por lo menos manejar cierto tipo de metalenguaje que la LOMLOE exige dentro de la competencia 9 que sean capaces de manejar, ¿vale? ¿Qué es esto de los enigmas lingüísticos? Bien,
Pues esto de los enigmas lingüísticos, el cómo pretendía yo introducirles en la reflexión de la morfología, o que entendieran qué es esto de reflexionar, de hacerse preguntas sobre cuestiones lingüísticas. Para eso partí de ejercicios de la OLE y de la IOL. No sé si los conocéis, pero la OLE es la antigua Olimpiada Lingüística Española, que existió desde el 2014 hasta el 2017 en España, y que era una competencia nacional en la que se seleccionaban una serie de alumnos de diferentes institutos que iban a competir luego en la Universidad Miguel Hernández. Y en esta universidad salía el equipo nacional que iba a competir luego en la Olimpiada Internacional, ¿vale? La OLE estaba manejada estaba subvencionada por una iniciativa europea sobre una empresa privada que se llamaba Promsit, que trabaja con el estudio del lenguaje natural, ¿no? Llevar a la informática en lenguaje natural. Entonces, este equipo nacional que se formaba luego iba a pasar a la Olimpiada Internacional, que se celebra cada año en un país diferente. Mientras que aquí lo tenemos un poco más diluido, no lo conocemos mucho, en la mayor parte de países europeos, como es Irlanda, como es Inglaterra, como es Polonia, y sobre todo los países más cercanos a lo que antes era la URSS, ¿no? Los países de la Europa del Este, están muy implicados en la Olimpiada Internacional y realmente tienen grandes olimpiadas nacionales que manejan, pues, o que consiguen enviar a sus alumnos a la Olimpiada Internacional. Y nosotros, en el 2016, por ejemplo, lo sé fehacientemente porque yo tuve un alumno que salió elegido en el equipo nacional y acabó compitiendo en la India, en el equipo, bueno, en lo que sería la competencia internacional. Y España no quedó en mal lugar, al revés, quedamos terceros con una mención de honor. Con lo cual, un equipo nacional que realmente formado por alumnos que no habían recibido muchísima formación en lo que era la lingüística, este ejercicio lingüístico que ahora os mostraré para que veáis cómo son, realmente quedó en muy buen lugar, y eso que no tenemos grandes subvenciones, ni grandes empresas nos financian, ni habían podido los alumnos realmente entrenarse en demasía, ¿no? Y aún así consiguieron muy buen puesto, y eso significa que nosotros tenemos muy buen material. Es decir, que tenemos material, que los alumnos se implican, y tenemos realmente aquellos que hacen el clic con este tipo de ejercicios son alumnos que muchas veces son capaces de conjugar, pues, elementos que tienen que ver con la ciencia, como es la lógica, como es la razón, y elementos que tienen que ver con la lengua, como es la reflexión de saber cierto metalenguaje que necesitan, ¿no? Entonces os pongo, por ejemplo, un ejercicio de la OLE para que podáis ver a qué se enfrentaban los alumnos nuestros. Cuando esta es la ronda 0, es los ejercicios que esta organización mandaba a los institutos para que los profesores pudieran hacer una selección interna. Porque después de hacer la selección interna, pues tú seleccionabas alrededor de 10 alumnos de tu instituto, y entonces te mandaban un día, todos los institutos nacionales a la vez recibían a una hora determinada unos ejercicios, y esos alumnos lo tenían que resolver durante un tiempo determinado, y luego tenías una hora de margen para poderlos enviar de vuelta. Entonces ellos los corregían y luego había un ranking. Pues esta era la que tú como profesora tenías para poder seleccionar a tus alumnos, para poder ver qué alumnos, así de buenas a primeras, podías mandar o podías coger para que pudieran participar. Son ejercicios que a primera vista os van a parecer, esto es muy complicado. Son ejercicios que están basados en primero la observación y luego la reflexión. Tienen estos dos pasos. Primero la observación, ¿por qué? Porque dan una muestra lingüística. No es necesario saber ninguna de las lenguas. Todos los ejercicios están basados en lenguas desconocidas. Lenguas muy poco minoritarias o lenguas muy desconocidas. Incluso, bueno, como lo organizan ellos, en la Olimpiada Internacional alguna vez ha aparecido el euskera, porque les debe parecer que es esto una lengua muy minoritaria, pero bueno, son lenguas que normalmente no son muy conocidas y que tienen una parte de muestra en la que el alumno puede, pues, si os dais cuenta, tiene cierta traducción, y por tanto reciben la suficiente muestra lingüística como para luego, a través de la lógica y de la reflexión, poder resolver el ejercicio, ¿vale? Es decir, si esto yo os lo repartiera, ya os digo que pica un montón, que estaríais un buen rato ahí dándole como esto cuadra por aquí y esto tiene que ser lo de allá, porque realmente enganchan mucho, a los alumnos les encanta. Siempre que hacen, aunque ya no se hace la OLE, siempre que hacemos la Olimpiada, la semana de
de las lenguas maternas, el día de la lengua materna, en mi instituto siempre hay una semana de estas que dicen, haz alguna cosa. Bueno, pues hacemos esto porque a los alumnos les encanta, ¿no? Un ejemplo de lo que sería la nacional, es decir, ya no un ejercicio tan sencillo, aunque no os lo pareciera un ejercicio muy sencillo, sino algo que ya son ejercicios en los que ellos tienen que competir en la Olimpiada internacional. Entonces presentan ejercicios desde lo más básico, que sería pues, que sean capaces de identificar qué grafías están o qué palabra con la grafía georgiana está representando qué país en alfabeto latino, ¿no? Hasta el griego antiguo. Todo, ya os digo, no se tiene que saber nada en cuanto a la lengua, se tiene que saber de morfología, bueno, se tiene que saber realmente de lengua, aunque sea de la tuya, se tiene que saber de metalenguaje, ¿no? Tienes que poder saber lo que es un afijo, tienes que poder saber lo que es un paradigma verbal o lo que es una flexión verbal, algo de esto sí, pero de la lengua en sí, no, ¿vale? Mírate el aragonés, para que veáis, esto es de la Olimpiada Internacional, por lo tanto lo consideran el braille japonés, ¿vale? O sea, son cosas realmente interesantes. Bueno, pues para que veáis, y quiero que os quedéis en este sistema. Primero es observación de la muestra lingüística, después es reflexión, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue mi idea al ver que esto era un elemento que a los alumnos les gustaba mucho y que encima utilizaban el metalenguaje que normalmente no querían utilizar o decían que no sabían, y resulta que con ese tipo de ejercicios sí, o si no lo sabían lo preguntaban, ¿no? Preguntaban, profe, ¿y cómo se dice aquello que ponemos detrás para que los verbos cambien de persona? No, pues aunque no lo supieran, sabían describirlo y te preguntaban. Entonces fue a través de este sistema, en la muestra lingüística y luego la observación, como pensé que podíamos trabajar la morfología de una manera en clase que fuera, pues eso, más reflexiva. ¿Cómo puedo esto que estoy haciendo con los verbos transitivos, con los verbos inacusativos, con los pares mínimos, cómo lo puedo hacer trasladado a la morfología para que no sea el aburrimiento de distinguir una palabra simple de una derivada, una palabra sintética y quedarse ahí, ¿no? Y entonces vi que la ventaja de este tipo de ejercicios que era el extrañamiento, es decir, ellos en el momento que nosotros estamos haciendo algún tipo de ejercicio reflexivo, lo que tiran es obviamente de su conocimiento automático como nativos, ¿no? Y en cambio en este tipo de ejercicios lo que encontraban era que como no lo conocen, pues tienen que reflexionar sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer una reflexión, vamos a introducirlos en este tipo de sistema. Primero la muestra y luego la reflexión, y vamos a aplicarlo a nuestra lengua materna a ver si consigo hacerla un poco extraña, y si la hago un poco extraña les obligo a reflexionar, ¿vale? Y ahora que está de moda lo de la situación de aprendizaje, lo de la contextualización y lo de poner un reto, pues bueno, ¿cómo lo contextualizo? Entonces les pongo un fragmento de la película Wind Talkers, que no sé si la conocéis. La película Wind Talkers trata del caso de los cherokees que fueron reclutados en la Segunda Guerra Mundial por el ejército de los Estados Unidos. Resulta que los Estados Unidos, en el momento que se enfrentaban con Japón, en una guerra es muy importante el secretismo, los mensajes cifrados, ¿no? Y resulta que los estadounidenses pues, debían ser bastante malos porque los japoneses descifraban todos los códigos que los estadounidenses utilizaban para sus mensajes de situación de guerra, ¿no? Y a uno se les ocurrió que por qué no utilizar en vez de un código una lengua natural y una lengua minoritaria como era el cherokee, ¿vale? Entonces se entrenó a diferentes indígenas, no solamente fue el cherokee, me parece que también el navajo, y entonces la película trata de esto, de cómo los japoneses fueron incapaces de descifrar los mensajes de guerra de los estadounidenses porque no se les ocurrió, nunca se les pasó por la cabeza que aquel código no fuera un código automático, sino que fuera una lengua natural, ¿vale? Entonces, ¿qué hubiera pasado si en vez de aplicar la técnica de la descodificación automática hubieran utilizado la reflexión lingüística y hubieran sido filólogos en vez de descodificadores, ¿no? Pues a lo mejor en este caso lo hubieran encontrado. Entonces, el reto es, ¿sois capaces de hacer vosotros lo que no pudieron hacer los japoneses? ¿Sí? Entonces sería la contextualización y sería el reto, ¿no? La importancia de conocer también una lengua natural. Y entonces es cuando de los ejercicios lingüísticos estos de la OLE, de la IOL y tal, lo que hago es una adaptación para que sean ejercicios que contengan una reflexión morfológica, o sea que ya vamos enfocándonos hacia aquí. Mientras los otros habéis visto que son pues, de cambio de código, de alfabeto o incluso de traducción, en este caso también hay algo de eso, pero además siempre hay al final alguna reflexión que tenga que ver con la morfología, ¿vale?
Por ejemplo, si lo veis por aquí, pues estamos en lo mismo, hay una muestra lingüística suficiente, la traducción y luego qué fenómenos gramaticales se pueden observar en el malayo, y estos fenómenos gramaticales van a ser morfológicos. Primero, para que entiendan que la morfología forma parte también de la gramática y para que vean que la reflexión morfológica es tan importante como cualquier otro tipo de reflexión gramatical. En este caso, a la conclusión a la que podían llegar, ¿no?, a través de la muestra que tienen, es que los sustantivos abstractos en malayo se forman con el prefijo que, ¿vale? Y el sufijo an forman los adjetivos. Entonces ya estamos introduciendo ciertos conceptos que tienen que ver con la morfología, en este caso en una lengua extraña que no conocen, ¿vale? Aquí tengo el Kisgawili, que tiene que ver con la flexión verbal y por tanto pues también aquí ya pues, la reflexión pues tiene que ver con el orden de los argumentos en una oración, ¿no? Entonces vamos intercalando. Esto lo van haciendo en grupo, según qué grupos. A veces tengo alumnos que quieren trabajar de forma individual, otros que quieren trabajar en parejas, pero esto más o menos es una actividad grupal. En bachillerato se puede hacer individual y se pican muchísimo, sobre todo los que son de ciencias y los que son de tecnología. Compiten porque se les da una puntuación de 2 décimas al que lo descifre y aquello es la batalla campal. Ahí tengo más, el Enigma Komi, un burro en su casa, en cada casa, pero el traducir en Swahili son siempre lenguas pues eso, minoritarias, el Komi que tiene que ver con el finés, el Swahili que es africano, pero bueno, no os quiero aburrir, para que veáis. Entonces, ahora ya entramos en materia. Entonces, ¿de qué manera esto lo trasladamos a la reflexión morfológica? Bueno, pues hacemos lo mismo. ¿Qué tienen todos estos ejercicios? Una parte de observación, en la que hay una muestra lingüística, y una parte de reflexión. Pues primero es presentar la muestra. En este caso, vamos a hacer la reflexión gramatical, la reflexión morfológica. Los ejercicios anteriores me sirven para presentar qué tipo de metalenguaje habéis necesitado para poder resolver estos ejercicios de reflexión, qué es un sustantivo abstracto, con qué tipo de afijo lo habéis tenido que formar. Entonces ya podemos hablar de raíz, podemos hablar de afijos, derivativos, flexivos, es decir, el etiquetaje es necesario y tiene que estar. Pero como hemos dicho antes, citando a Bosque, la anatomía es el principio. Y no podemos dejar que los alumnos se queden siempre en la superficie de las cosas, sino que tienen la capacidad de poder ir un poquito más allá. Rascar la superficie pues estaría bien en primero, pero una vez vamos avanzando no podemos estar siempre trabajando en la superficie, no podemos estar siempre obligándoles al simple etiquetaje. Vamos a intentar ir un poquito más en profundidad para que vean que el etiquetaje les sirve como metalenguaje para una cierta reflexión, y luego veremos que puede servir también para la expresión escrita. Bueno, pues entonces, después de que ellos hayan podido inferir y hayamos podido trabajar, vamos a hablar ahora de solo algunos afijos, ¿no? Una de las cosas que yo pretendo con este tipo de ejercicios es que los alumnos se quiten como la idea de la cabeza de que hay elementos más importantes que otros en la gramática. Entonces, en el caso de la morfología tienden a jerarquizar, ¿no? Y la raíz es lo más importante porque tiene la carga semántica, ¿no? Y la carga léxica, y eso es como lo fundamental. Porque además yo cuando hago un corte de salchichón empiezo por la raíz y entonces lo demás es lo que sobra, ¿no? Son los afijos que están ahí que yo puedo intercambiar, es lo que sobra. Bueno, entonces vamos aquí a trabajar la reflexión para cambiar un poco el paradigma y para que vean que aquí el que manda, el que corta el bacalao es el afijo, ¿vale? Y no la raíz. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con unos afijos en concreto. En este caso, en tercero, pues me centro en el prefijo in, y por eso era enigmas lingüísticos para trabajar prefijos, ¿vale? La muestra lingüística que se les presenta pues es esta. Os he puesto las respuestas en verde, pero en principio entra sin respuestas y por tanto se les pide que más grande, no sé si podrá hacer más grande, ¿no se ve? Bueno, pone es que no lo tengo para poner más grande. Dice, ha sido útil para el proyecto que estábamos llevando a cabo, y el uso del verbo en esta oración es gramatical, ¿vale? Entonces se les pide que estas dos oraciones sean capaces de convertirlas o de establecer la cualidad contraria cambiando solamente con un afijo. Es decir, cómo nuestra capacidad de creación de lenguas o de creación de palabras es posible solamente con algo que ellos consideran con tan poco peso como puede ser un afijo, en este caso un prefijo. Entonces al final en clase va saliendo que
simplemente con añadir in, tenemos que ha sido inútil para el proyecto que estamos llevando a cabo, por tanto damos el mensaje totalmente contrario y solo necesitamos añadir un prefijo, y el uso de verbo en esta oración es agramatical y por tanto ya se le da la vuelta totalmente, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos dos prefijos que sirven, o de lo que pueden sacar es dos prefijos que sirven para expresar la cualidad contraria, que son in y a, ¿vale? Otro ejercicio que viene siguiente. Vale, ahora que ya tenemos que existen dos adjetivos para expresar la cualidad contraria, vamos a expresar la cualidad contraria de esos adjetivos. Tenemos los adjetivos de la columna A, que son católico, alérgico, social, térmico, cultural y sísmico. Y los de la columna B, que son feliz, religioso, popular, tranquilo, activo y puro. Vamos a establecer la cualidad contraria. Solo tenemos que colocar un prefijo. Entonces, en clase vamos viendo que los adjetivos de la columna A, cuando quieren establecer la cualidad contraria, necesitan el prefijo a. A católico, a analérgico, a social, a térmico, a cultural, a sísmico. Y en cambio los de la columna B usan el prefijo in. Infeliz, irreligioso, impopular, intranquilo, inactivo, impuro, que me sirve además para introducir el concepto de alomorfo, ¿vale? Bien, entonces los tenemos aquí y ahora es la pregunta, ¿y esto por qué? Porque resulta que tenemos unos adjetivos que se construyen con a y otros adjetivos que se construyen con in. Entonces aquí sale de todo. Desde es que empieza por no sé qué, es que acaba por no sé cuántos, bueno, buscan regularidades por donde sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí yo ya me he asegurado, porque esto lo han hecho en primero, que ellos conocen la diferencia entre adjetivos relacionales y adjetivos calificativos, ¿vale? Y aquí la circunstancia es que la columna A son adjetivos relacionales y la columna B son adjetivos calificativos. Y entonces resulta que aquí el poder, la sartén por el mango, no la tiene la raíz. Aquí la sartén por el mango la tiene el prefijo. Y es que el prefijo selecciona qué tipo de adjetivos quiere, con los que quiere realmente juntarse. Y entonces, los adjetivos relacionales, o el prefijo a, selecciona normalmente adjetivos relacionales, ¿vale? Adjetivos denominales, es decir, que vienen de nombres, que son relacionales, ¿vale? Que tienen un significado relacional. Y en cambio, el prefijo in es mucho más productivo y suele seleccionar adjetivos calificativos. Entonces, en clase, al conocer estos conceptos, pues al principio van, ya os digo, por la terminología, por el inicio, por la cacofonía, por la terminación final, por muchas cosas, pero cuando se les acaba las cosas de los aspectos, ya hay que empezar a buscar otras razones. Y entonces ya es donde tú puedes empezar a guiar. ¿Qué son todo? Son adjetivos. ¿Qué tipos de adjetivos conocéis? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. ¿Cuáles son unos? ¿Cuáles son otros? ¿Cuáles podéis graduar? ¿Cuáles no podéis graduar? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles realmente son subjetivos? ¿Cuáles no son subjetivos, sino que son objetivos, ¿no? Que necesitan cumplir una serie de condiciones? Y ahí ya aparece la idea de relacional y la idea de calificativo. Con lo cual ya estamos aquí yendo un pelín más allá. Estamos viendo cómo los sufijos y los afijos, en este caso los prefijos, son los que establecen los rasgos gramaticales de la raíz con la que se quieren juntar, ¿vale? Bien, he puesto aquí lo del anti, porque muchas veces me sale aquí lo de anticatólico y no sé qué. Entonces, cuestiones en ese momento me va muy bien, porque así les puedo explicar que anti no es la cualidad contraria, ¿vale? Anti es estar en contra de, que no significa que en un adjetivo tenga la cualidad contraria. Entonces, estamos hablando de otro prefijo y ya, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ya aprovecho a explicar el de y algún otro prefijo más, ¿vale? Y entonces seguimos, decimos, vale, muy bien, pues tenemos aquí la hipótesis, pues uno se usa con los adjetivos relacionales y otro con los adjetivos calificativos, pero siempre, vamos a ver, porque resulta que yo puedo decir impopular, nadie invitó al actor impopular, pero en cambio no puedo decir que en agosto se celebra la fiesta impopular de la patrona. Popular se supone que es un adjetivo relacional, relativo al pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo adjetivo en un momento lo permita y en otro no? Entonces aquí pues vamos a reflexionar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No?
Y aquí, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay adjetivos que no siempre son una cosa o la otra, sino hay adjetivos que tienen usos relacionales y adjetivos que tienen usos calificativos. Entonces aquí ya hablamos de la alternancia, ¿no? De qué significa cuando es relacional y qué significa cuando es calificativo. Y cómo realmente el in, como selecciona esos rasgos propios de sus adjetivos y es mucho más productivo con los adjetivos calificativos, pues entonces lo que está haciendo es darnos una pista de cuándo un adjetivo es calificativo y cuándo un adjetivo tiene un uso relacional. Entonces, por aquí ya vamos más en la reflexión. Vale, ¿qué pasa? Y seguimos. Y entonces, guapo, pequeño, bueno, ¿qué tipos de adjetivos son? Son calificativos, ¿no? Debería yo poder expresar la cualidad contraria con el prefijo in. Ahora ya sabemos que para expresar la cualidad contraria, si tenemos un adjetivo que es relacional, a, y si tenemos un adjetivo que es calificativo, in. Vale, guapo, pequeño, grande, bajo, alto, ¿qué pasa? ¿Y aquí qué? Vale, pues vamos a pensar, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Venga, a ver, ¿por qué aquí no? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué aquí no? Es muy fácil. Y al final lo acaban sacando. Pues porque ya tenemos un adjetivo que expresa la cualidad contraria. Es decir, ya tenemos feo, ya tenemos alto, ya tenemos... Es que ya tenemos el antónimo. Entonces no lo necesitamos. Nuestra lengua es, en ese sentido, tan, vamos a decir, perfecta, que es el momento en el que decimos, ¿veis cómo los filólogos nos gusta por algo? Porque ya existe el antónimo. Entonces no necesitamos expresar la cualidad contraria con los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Mecanismos de producción de palabras. Entonces si ya tenemos la palabra, ¿para qué vamos a usar un prefijo? ¿No? Bueno, pues aquí tenemos que si ya existe un contrario léxico, pues no admite, aunque sea un adjetivo calificativo, no admite el prefijo in. Bueno, y tenemos aquí otra limitación, ¿vale? Porque el hecho de que los prefijos sean, o igual que todos los afijos, sean los que seleccionan los rasgos gramaticales de su raíz, pues la lengua no es perfecta, en el sentido de que no es rígida, no es que no sea perfecta, es que no es rígida. Es que en muchos casos hay excepciones, hay diferentes que luego tienen una razón, pero que hay diferentes elementos que a veces no cuadran en esto es así siempre, ¿no? Sino además depende de nuestra producción. Entonces muchas veces me dicen, ¿y esto se puede decir? Digo, sí, o sea, esta palabra es posible, está cumpliendo, es decir, tú puedes crear un contrario de un adjetivo calificativo y siempre que lo hagas con in, pues probablemente estás cumpliendo las reglas de mecanismos de formación de palabras. Luego a lo mejor no lo vas a encontrar en el diccionario, pero que no esté en el diccionario no significa que sea incorrecto, significa que es una palabra posible, ¿no? Pero que todavía los hablantes pues no la han generado y si a lo mejor la genera, si se hace y cuaja, pues saldrá al final en el diccionario, otras veces no. Mientras siga las reglas de la formación de palabras, si sigue la regla del prefijo, pues estará bien, ¿no? Bueno, pues ¿qué limitaciones tiene? Eso también es muy interesante. Y es que hacemos un ejercicio de paradigma. Un ejercicio de paradigma es un ejercicio en el que hay un hueco y tú puedes poner qué palabras se te ocurren para rellenar este hueco, ¿no? Entonces es una oración atributiva. Para que no sea, y no entremos en la discusión de si es una perífrasis verbal con estar más participio, le pongo un adverbio de grado, ¿vale? Y entonces así queda mucho más sencillo, se sabe que es atributivo. Entonces, ¿cómo puedo rellenar este hueco con adjetivos? ¿Vale? Entonces ahí salen muchos adjetivos, todo tipo. Vale. Y ahora, de todos estos adjetivos, ¿cuáles puedo utilizar con cuáles puedo expresar la cualidad contraria con el prefijo in? O sea, en un montón de adjetivos calificativos, pero resulta que casi ninguno. Entonces es cuando se vuelven locos. Y me dice, pero profe, tú no me has dicho que no acabamos de ver que para expresar la cualidad contraria de los adjetivos calificativos normalmente es más productivo el prefijo in. ¿Cómo es que ahora no me sale ninguno? Vale, pues porque resulta que los adjetivos calificativos que permiten expresar la cualidad contraria con el prefijo in suelen, casi todos, seleccionarse con el verbo ser para hacer oraciones atributivas. Y con el verbo estar, casi nunca, muy pocos. Y solamente algunos que son de verbales, que son esos participios, adjetivos, ¿no? Que vienen pues, de verbos que normalmente son de la primera conjugación. Entonces, por eso les planteo yo, pues, para que lleguen a esta conclusión, pues ahora os doy yo los adjetivos, ¿no? A ver, os pongo absorto, sudoroso, atónito, controlado, acabado y alterado. ¿Cuáles sí y cuáles no? Claro, ven que absorto, sudoroso, atónito, no. ¿Vale? Pero controlado, acabado, alterado, sí. ¿Sí? ¿Y qué tienen en común controlado, acabado y alterado? Pues son participios. ¿Vale? Entonces, que vienen de verbos.
son adjetivos de verbales, ¿no? Son adjetivos de verbales y normalmente además que tienen en común, porque con los de la segunda conjugación poco, pero los de la primera mucho más. Entonces, ¿qué tienen en común? Que son participios y que además son de la primera conjugación. Por tanto, hay ciertas limitaciones, es decir, la formación de palabras no se puede hacer a la ligera o como uno quiera. Entonces, aquí ya tenemos un trabajo de la morfología que no solamente se ha quedado en el etiquetaje, que lo ha hecho, es decir, hemos trabajado cierto etiquetaje porque se necesita, lo mismo que un médico necesita la anatomía para poder operar, se necesita el etiquetaje, no es despreciable, no es para nada menos importante, pero sí que es verdad que se puede ir un poco más allá, que se puede rascar un poquito la superficie y que esto se puede llevar al aula muy guiado, porque obviamente son tercero de la ESO. Tú le tienes que ir un poco menos que echando migas de pan como a los patos para que vayan por el camino que tú quieres, pero llegan. Y llegan porque ya os he dicho que yo sé que ya conocen la diferencia entre relacional y calificativo porque lo han hecho en primero y lo han repasado en segundo. Entonces me permite hacerlo porque sé la secuenciación que tiene mi instituto en cuanto a contenido, ¿vale? Vale, pero todo esto no solamente se queda en la reflexión, en la competencia 9, reflexión gramatical, sino que me gusta que los alumnos vean que el trabajo de la gramática se puede utilizar también para la expresión. La gramática, cómo utilizar los mecanismos gramaticales para escribir mejor, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho ya es cumplir una parte del currículum que es la competencia 9, que es la reflexión, ¿no? En este caso hemos trabajado cierto metalenguaje que tiene que ver con el léxico, que tiene que ver con la morfología, lo hemos trabajado para la reflexión. Y esto es la competencia 9, ¿no? El utilizar cierto metalenguaje para la reflexión gramatical. Vale. Pero es que además lo podemos aplicar a la competencia 5, la expresión escrita. En el caso de los de tercero, de la ESO, bueno, aquí os pongo otros ejemplos para que vosotros podáis trabajar si queréis en casa, en clase, que también he trabajado con los alumnos, que es también a-in, que os va a salir en el aula, muchas veces adjetivos que expresan, bueno, adjetivos que ellos forman con a y con in, que no cumplen el hecho de que unos sean relacionales y otros sean calificativos, y es porque no expresan la cualidad contraria, expresan privación, ¿vale? Amoral es que no tiene moral, ¿vale? Entonces, aquí se puede trabajar la diferencia entre los prefijos, que aunque sea el mismo prefijo, no siempre significan lo mismo, y que no es lo mismo la cualidad contraria de algo que no tenerla, ¿vale? Entonces, eso también es muy interesante trabajar con ellos. O, por ejemplo, que hay otras formas de expresar contrariedad, como es el des, y además es muy interesante porque compite en muchos casos con el in. Y otra cosa muy interesante de trabajar con ellos, y os lo propongo porque en clase me ha gustado mucho, pero esto ya lo he trabajado más en cuarto, porque ya conocen la diferencia entre los argumentos, entre lo que es el verbo inacusativo y el verbo inergativo, es que el prefijo re suele normalmente seleccionar verbos que tienen un sujeto agente y un tema, es decir, verbos transitivos, ¿vale? Entonces, verbos transitivos que son agentivos. Entonces esto me permite trabajar con ellos el respeto, ¿no? Sigue respetando su estructura, la estructura argumental de los verbos, ¿vale? Hay otros que cambian y tal, pero bueno, con estos hay suficiente como para hacer un buen trabajo de reflexión en el aula. Lo que os comentaba, y este creo que sí que lo tengo para ampliar, sí, si me permite, a ver, no me deja ampliarlo más. Toda esta reflexión y después de haber trabajado el etiquetaje con ellos, es muy interesante ver cómo pueden utilizar este conocimiento de que no todos los afijos pueden ir con todo lo que quieran y que realmente es el afijo el que selecciona qué tipo de palabra puede crear, y que vean cómo, además de etiquetar, puede haber cierta reflexión, cómo pueden aplicarlo a la expresión escrita, que en este caso es un ejercicio muy propio de los exámenes del FIRST, no sé si alguno de vosotros lo ha hecho, pues el examen del FIRST tiene precisamente un apartado que es Use of English, ¿vale? Que es el uso de la gramática, es el uso de la gramática aplicada a los textos, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicio muy por encima lo sugiere Bárbara Marqueta en su libro y realmente a mí en clase me funciona muy bien, que es el hecho de poder tener un texto en el que hay una cierta, pues se tiene que rellenar el hueco con una palabra y esa palabra se tiene que producir.
Producir a partir de otra, que no tiene por qué ser la simple o la raíz, sino que puede ser perfectamente otra derivada, otra parasintética, tiene que ser de la misma familia léxica de una u otra manera, pero el alumno tiene y necesita realmente los conocimientos de mecanismos de creación de palabras para poder trasladar de deprimido a depresión, por ejemplo. Tiene que poder ser capaz de recategorizar, de utilizar los sufijos y los prefijos que necesita, de crear parasíntesis, de crear derivación, de crear composición, que es realmente para lo cual nosotros queremos que ellos conozcan. Porque no es que nosotros queramos solamente que ellos sepan distinguir cuando una palabra es simple, derivada y parasintética, sino que en realidad lo que queremos es que los alumnos sean capaces de que en el momento que están expresando algo, necesitan una palabra en concreta, sean capaces de crearla. Y sean capaces, por tanto, de que si necesitan, a ellos se les ocurre deprimirse y necesitan el nombre, sean capaces de crear depresión. ¿No? Eso es lo que necesitan, que si tienen la palabra negro y necesitan transmitir de forma precisa que algo tiende a negro pero que todavía no lo es, sepan hacer ennegrecer, ¿no? Pues esto es lo que queremos. Entonces, bueno, pues terminar esta píldora reflexiva de morfología con ciertos ejercicios que lo que les obliga es que una vez han visto las piezas, sean capaces de combinarlas aplicadas a un texto, pues la verdad es que a lo largo del tiempo hemos visto una mejora de vocabulario expresivo, una mejora de flexión, de derivación, etcétera, porque son capaces de hacer este cambio que nosotros queremos de importante a importancia, que son a veces cosas muy simples, pero hay otras que son un poquito más difíciles, que es un poco, pues, la creación de parasintéticas es más compleja, pero que son capaces de hacerlo, ¿no? Y esos ejercicios yo lo he copiado, ya os digo, del FIRST, porque es que es eso, es aplicar los mecanismos de la gramática a la textualidad, ¿vale? Eso sería más bien la experiencia de aula de la ESO, que fue la que llevé a Salamanca. Y entonces, ¿cómo podemos extrapolar la reflexión morfológica a bachillerato? ¿Vale? Para extrapolar la reflexión morfológica a bachillerato, a mí lo que me pasaba, no sé si os pasa a vosotros, es que me encontraba con que los alumnos de segundo de bachillerato, sobre todo, tenían cada vez más problemas a la hora de sintetizar un texto. O sea, enfrentarse al resumen es algo cada vez más difícil. Uno de los grandes problemas que a mí, por ejemplo, me fascinaba, que no conseguía llegar a entender, es que fueran capaces de detectar las ideas relevantes del texto, porque yo las veía subrayadas en el texto que me entregaban del examen, pero luego se quedaran a la mitad en el resumen. Y cuando yo les preguntaba, ¿y esto qué? Pero si tú me has subrayado aquí ideas relevantes, ¿cómo es que luego no aparecen en tu resumen? ¿Qué ha pasado? Y entonces la respuesta era, profe, es que no me da en 50 palabras. ¿Vale? Entonces, cada vez era mayor el problema que me encontraba, en el que tienen graves problemas de expresión, sobre todo en cuestión de ser concisos y de ser precisos. No tienen la capacidad de poder poner en palabras, de poder hacer diferentes eventos, diferentes acciones, diferentes ideas en una mucho más precisa y más concisa y, por tanto, con menos palabras que les puedan permitir en 50 pues sintetizar un texto. Y esto era una cosa que yo necesitaba solventar, porque es que no podía entender cómo esto podía pasar. O sea, yo puedo trabajar con alguien que no sabe detectar las ideas de un texto. Esto yo pues me lo he ido encontrando y sé cómo se puede hacer, podemos trabajarlo. Pero trabajar que tú las detectes, pero luego te permitas que como ya he hecho 50, o sea, vayas por los cerros de Úbeda y como ya he hecho 50 y ya no sé cómo seguir, paro a la mitad. Esto era una cosa que, bueno, hasta que encontré que la morfología tenía para mí la respuesta. Que, obviamente. Entonces, ¿en qué tenía para mí la respuesta? Bueno, pues, ¿sabéis ese enunciado que hay en la SPAU también, en el 3.4, en el que tienes dos secuencias y tienes que unirlo en una, de manera que una sea la propiedad de la otra o una especie de causa? Digo, tate, pues ya estamos. Una cosa similar. Si a mí lo que me está pasando es que ellos tienen diferentes ideas que tienen que unir en una y no les da, pues vamos a trabajar esto. Vamos a coger dos enunciados, ¿no? Y vamos a intentar que lo
conviertan en uno solo. Y vamos a intentar que si esos dos enunciados tienen diferentes verbos, vamos a ver cómo consigo que esto lo hagan en uno solo, ¿vale? Que me conviertan oraciones compuestas en oraciones simples. ¿Y esto cómo lo consigo? Bueno, pues lo consigo a través de la recategorización. Es decir, si yo tengo tres ideas que tengo que transmitir, que es que la lluvia repiqueteaba los cristales, yo estaba estudiando en mi cuarto y la lluvia me distraía, ¿cómo puedo, ¿no?, estas tres ideas expresarlas en una sin perder significado y que además sea más conciso? Pues el repiqueteo de la lluvia en los cristales me distraía del estudio. He convertido dos verbos en un nombre y me ha ahorrado un montón de palabras, ¿vale? La recategorización. Sobre todo la conversión de verbos en nombres que me permite complicar secuencias. Es decir, si yo tengo tres secuencias y convierto dos de ellas en un nombre y tengo una secuencia simple, luego esta secuencia simple la puedo complicar, la puedo subordinar, la puedo, ¿no?, convertir en coordinante y por tanto puedo añadir más y puedo decir más con menos. Claro, yo no les puedo pedir, yo no les puedo decir, es que lo que te falta es vocabulario, ya lo sabemos todos, tienes que leer. Vale, muy bien, tienes que leer. ¿Quién lee? No lee ninguno. Entonces, listas de vocabulario tampoco, es que no tenía sentido, no había... mecanismos de formación de palabras, es que lo único de lo que puedo tirar es de lo que ya tienen. Entonces ellos ya tienen de forma natural la capacidad de crear palabras nuevas que necesitan. Lo único que tengo que hacer es sistematizar esto que ya saben hacer. Entonces vamos a recategorizar. Entonces, primero se trata de un ejercicio como este, que lo cogí de Germán Cánovas, que no sé si lo conocéis, pues lo cogí del curso que tiene de cómo usar la gramática para escribir mejor. Entonces a mí esto fue como ¡pum!, pues ya está, esto es lo que yo buscaba, pues este tipo de ejercicios es el que voy a hacer. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que tienen es dos oraciones coordinadas y tienen que convertirlo en una simple. ¿De qué manera lo hacen? Pues convirtiendo el verbo en nombre, es decir, recategorizando el verbo en un sustantivo. ¿Vale? Entonces, este tipo de ejercicios que lo que hace es que cada vez que tienen oraciones, porque esto puede ser perfectamente, ahora está planteado dos oraciones coordinadas, pero esto pueden ser diferentes ideas de un texto, ¿no? Ellos son capaces de identificar las diferentes ideas de un texto y a la hora de colocarlas todas juntas, que es lo que es el resumen, a la hora de sintetizar y de ser preciso, ver que pueden perfectamente algunas de ellas recategorizarlas pues para que sean el sujeto y entonces pueden continuar con el predicado o para poderlas unir a través de pues, simplificar unas y poder complicar otras, que sea mucho más fácil. Entonces hay que empezar por el principio, hay que empezar por aquí, por ejercicios de este tipo, que les enseñen exactamente qué es la recategorización. Aquí les decimos que hay que convertir los eventos en sustancias, hay que convertir pues, los verbos en sustantivos, ¿vale? Bien. ¿Para qué? Para llegar a este tipo de ejercicios en el que cada vez se complica más. Si antes son dos oraciones simples que tienen que convertirse, o dos oraciones coordinadas, ¿no?, que son dos oraciones simples unidas, que tienen que convertirse en una oración simple, pues ahora son tres que tienen que convertirse en una oración simple, con un solo verbo, y que además tienen que expresar entre ellos una relación de causa. ¿Por qué ponemos este tipo de ejercicios? Porque en las ideas que hay en un texto están relacionadas entre sí por algo. Unas son propiedades de las otras, o unas son causas, o las otras son consecuencia, o es una descripción y por tanto es una numeración de propiedades. Están relacionadas entre sí, no son enunciados independientes, tienen que relacionarse. Entonces, de esta manera trabajan no solamente la recategorización, sino además de que simplifican oraciones en el sentido que las unen para crear una con un solo verbo, además también aprenden a relacionarlas entre sí de alguna manera, es decir, a utilizar los mecanismos que necesitan de subordinación para poderlas, o los mecanismos que tienen de expresar relaciones de causa, de consecuencia, finalidad, etcétera, para también usarlo aquí. De manera que este también es un ejercicio que cogí de Germán Cánovas, de manera que tienes: el tren llegó a la estación con retraso, Juan empezó a comportarse de un modo extraño, la policía detuvo a Juan. Estas tres en una sola oración y que además exprese
que cada una es causa del hecho siguiente. Entonces, claro, se va complicando cada vez más, ¿no? Pero claro, este tipo de ejercicios son los que trabajan esta técnica de recategorización que permite ser cada vez más preciso y que permite también que ellos puedan darse cuenta de que los mecanismos para poder ser concisos y para poder explicar las cosas con la precisión que se merece están dentro de ellos. Que vale, pues no leerán, no pueden incrementar el vocabulario de otra manera, pero sí pueden aumentarlo con los mecanismos que ya tienen. Entonces salen respuestas como esta, ¿no? El extraño comportamiento de Juan, a causa del retraso del tren, provocó su detención. Tenemos un solo verbo y con un solo verbo, sin perder significado, hemos unido 3 secuencias, ¿vale? Con lo cual aprendemos a eso, ya sé detectar las ideas del texto, pero ahora no solamente me quedo en las ideas del texto, sino que también soy capaz de unirlas y que me quepa en las 50 palabras que me han marcado, ¿vale? Esto permite además la reflexión sobre estos mecanismos lingüísticos que utilizamos para crear palabras, es decir, esto que se está usando para incrementar la expresión escrita, que en este caso es la síntesis, la capacidad sintética, me sirve de contexto para entonces poder reflexionar sobre estos mecanismos, que es la recategorización. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo sobre todo a través de la sufijación, a través de ciertos sufijos que me permiten convertir verbos en sustantivos, ¿no? Sustantivos de verbales. Y por tanto también que tengo que intentar hacerlo bien, porque entonces ¿qué sucede? Aquí es cuando empezamos a trabajar ya las restricciones que tienen los sufijos en algunas de sus raíces, que no puedo colocar el sufijo que me dé la gana con la raíz que me dé la gana, porque entonces aquí es cuando empiezan a haber palabras que sí que son imposibles o sesquipedalismos, que entonces aquello es cuando tenemos que empezar a, bueno, aquí vamos a pulir, ¿no? Ahora ya sabéis utilizarlo, pero aquí vamos a pulir. ¿Cómo lo pulimos? Bueno, tenemos aquí les hago leer este artículo de David Serrano Dolader, que no sé si lo conocéis, que es un artículo muy interesante, que dice: hay gente para todo, albañiles, coreógrafos, médicos, fontaneros, sexadores de pollos, astronautas. Uno, por suerte o por desgracia, es lingüista. Y para más INRI, morfólogo. Estudio la estructura interna de las palabras, cómo se tejen y se destejen sus partes. Interesante, lo juro. ¿Por qué si queremos formar sustantivos a partir de los verbos mover y satisfacer, nos sale movimiento y satisfacción y no movición ni satisficimiento? ¿Por qué a una máquina que sirve para lavar los platos y los cubiertos lo llamamos lavavajillas y a otra que sirve para lavar la ropa la denominamos lavadora, en vez de llamar a la primera lavadora y a la segunda lavarropas? Como por cierto se dice en algunos países hispanoamericanos. ¿Por qué si algo se hace mejor es que mejora, pero si hace peor es que empeora? Y no aceptamos que un enfermo pueda enmejorar o peorar. ¿Por qué el re de renacer significa volver a, el de rebonito muy y el de repollo no significa nada? ¿Por qué simpatiquillo tiene un valor apreciativo aportado por el sufijo, pero ni los tornillos ni las mesillas nos conmueven afectivamente? ¿Por qué el vendedor es una persona, el exprimidor es un aparato y el comedor puede ser un lugar? ¿Quiere conocer las respuestas a estos porqués? Pues anímese y hágase lingüista. Ya sabe, de esos que no sirven ni para arreglar la economía, ni para diseñar un puente, ni para llegar a la luna. Como diría el loco, mal de muchos, oídos sordos, ¿no? Entonces leemos esto en clase y me sirve, pues, ¿para qué? Pues para trabajar muy bien. Ahora ya nos hemos entrenado en la recategorización, pero salen errores, ¿no? Salen muchos problemas. Entonces vamos a trabajar el por qué salen estos problemas, pues vamos a trabajar a través de esto, por qué pasa esto, porque podemos decir unas cosas y otras no, porque producimos algunas y otras no, porque algunas de las cosas que producís para recategorizar son correctas y otras no, y entonces lo que vamos a trabajar son algunas restricciones de los sufijos, sobre todo restricciones de los sufijos que recategorizan de verbos a nombres, ¿no? Que son los que ellos necesitan. Bueno, pues tenemos en primero vamos a trabajar trabajamos con ellos uno de los que establece David Serrano Dolader, que es porque podemos decir algunos con miento y otros con ción, ¿no? Y entonces vemos 3 ejemplos de verbos senecer, 3 cenizar y otros 3 cenificar. Humedecer, padecer, entristecer, cristalizar, fertilizar, utilizar, purificar, glorificar y reunificar. Forma con cada uno de ellos el sustantivo derivado correspondiente. Como veis, otra vez lo que estamos trabajando es de verbos a nombres. ¿Qué restricción se ha puesto de manifiesto en este proceso derivativo? Es decir, cuando los pasamos a nombres, ¿qué es lo que nos encontramos?
¿Qué es lo que los alumnos encuentran cuando pasan estos verbos a nombres? Pues encuentran que pueden decir humedecimiento, padecimiento y entristecimiento, que lo que hacen es decir cristalización, fertilización y utilización, y que hacen purificación, glorificación y reunificación. Siempre hay alguno que no. Vale, pero normalmente la mayor parte sí. Entonces creo que dicen, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo vas a decir utilizamiento? ¿No? Y estas cosas. Pero bueno, entonces, que sí, más de uno lo diría. Entonces es lo que hay que establecer, regularidad. Bueno, pues en utilizamiento precisamente hay una alternancia, ¿vale? Y existía, o en algunos casos, se ha aceptado o existe algún uso de utilizamiento, además de utilización. Pero en el resto, la mayor parte, todos suelen coincidir. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cómo lo podemos regularizar? Bueno, pues que los verbos que acaban en ecer utilizan o son el sufijo ción es el que selecciona este tipo de verbos. Selecciona verbos que acaban en ecer, mientras que miento selecciona verbos que acaban en izar o en ificar, ¿vale? Entonces aquí ya tienen una restricción, ¿de acuerdo? Una restricción que es morfológica, una restricción que lo que hace es que el afijo selecciona un tipo de raíz en concreto dependiendo de la terminación de los verbos. Pues ya saben que si en algún momento dudan, pues solamente tienen que mirar la terminación del verbo. Se acaba en ecer es ción y se acaba en miento y se acaban en izar o ificar es ción, ¿vale? Si hacemos además unas restricciones, vamos a otro tipo de restricciones, esta que son sintáctico-semánticas, y otro sufijo que es muy común y muy productivo de verbos a nombres es el sufijo dor, ¿vale? Que también alterna mucho con ente, entonces a veces también lo trabajamos, alternamos dor con ente. Entonces vamos a ver el contraste entre estos nombres de verbales que están formados con el sufijo dor. Vamos a ver si encuentras natural la segunda lista de palabras, pues vemos que podemos decir admirador, ganador, diseñador, investigador, explorador, pero no podemos decir nacedor, llegador, dormidor, florecedor y crecedor. Entonces, vamos a analizar por qué. Aquí también jugamos con que los de segundo de bachillerato este tipo de conceptos los tienen que saber. Y además aquí nos sirven para repasar ciertos tipos de verbos, ¿no? Que ya supongo que ya estáis viendo cuáles son, que son los que hacen que el sufijo dor seleccione un tipo de verbos en específico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los verbos de la segunda lista? Los verbos de la segunda lista son inacusativos, tienen un sujeto paciente. Y los verbos de la primera lista tienen un sujeto agente. Entonces, el sufijo dor selecciona solamente verbos que sean agentivos, ¿vale? Fijaos, y entonces dirá alguno, ¿qué pasa? Tener. Tener, por ejemplo, es un verbo estativo, pero existe tenedor, ¿vale? Pero ¿qué pasa con tenedor? Tenedor tiene, por un lado, que está lexicalizado, ¿no? Que lo que tenemos es la herramienta, el instrumento, que sí que sostiene, pero no es que sea la gente que sostiene, sino que es a través, y eso me sirve mucho para explicarles que los instrumentos pueden utilizar o pueden seleccionar dor porque es con lo que tú haces cierta cosa. Entonces ya en esa acepción es como agentivo, ¿no? Pero luego también existe la persona que de forma consciente guarda y tiene. Entonces es como una alternancia del verbo tener, que no es en este caso estativo, sino que sería una especie de agentivo, ¿no? El tenedor de muchos, el gran tenedor de edificios, ¿no? Que el que conserva, el que guarda, el que tiene, el que los compra, el que no. Es una idea un poco más agentiva. Y entonces es en el momento que han llegado pues a esta idea en que los verbos de la primera lista son verbos agentivos y los verbos de la segunda lista son verbos no agentivos, ¿vale? Entonces decimos, vale, y entonces todos conocen y todos saben, ¿no?, la lista de verbos inacusativos, ¿vale? Entonces te dirán, ¿y por qué podemos decir vividor y por qué podemos decir hervidor? ¿No? Si hervir es un verbo inacusativo y vivir también. Entonces, ¿por qué esto sí? Esto da, bueno, y sale ahí de todo. Porque claro, hay que entonces hablamos y nos sirve para hablar de alternancias, ¿no? En el caso de hervidor nos sirve precisamente por lo del instrumento, ¿no? En este caso, hervidor es el que sirve para hervir agua y por tanto es un hervir agua totalmente agentivo, no es que el agua hierve, que es algo que le sucede al agua, sino que tú hierves agua y por tanto es el instrumento que te sirve para realizar esa acción. Y todos los instrumentos que, a pesar de que vengan de verbos que son inacusativos, pero que te permiten realizar la acción, permiten, o sea, son seleccionados por el sufijo dor, que es agentivo. ¿Y en qué pasa en vividor?
Con el verbo vivir nos pasa que podemos trabajar lo de las alternancias, que dejarnos llevar a la hora de clasificar los verbos por cuestiones semánticas nos hace que los rasgos semánticos pues no son muy objetivos, porque además van cambiando a lo largo del tiempo. Claro, nos encontramos que vividor, el verbo vivir, en el castellano antiguo, y todavía se mantiene en italiano, tuvo una acepción inacusativa, que era pues, estar vivo, ¿no? Mantenerse con vida. O residir en un sitio, ¿vale? Eso es algo que te sucede, vale, esto es inacusativo. Pero que también se puede utilizar de forma transitiva, ¿no? Como vivir la vida, vive el verano, y que esta seguramente es una acepción semántica que ha ido adaptándose o que se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. En el momento que los humanos ya no solamente nos centramos en mantenernos vivos, sino que además entendemos que la vida es algo que tiene que disfrutarse y vivirse y que hay elementos en la vida que tienen que hacerse, pues entonces va variando la semántica del verbo y tiene otro tipo de... puede tener usos que no solamente son inacusativos, sino que también pues son agentivos y en este caso incluso transitivos, como es el caso pues, de vive la vida, vive el verano. Entonces siempre, por ejemplo, me comentaba mi amiga Silvia el otro día que le iba comentando cosas de estas y me decía, claro, pues coméntales cómo Ignacio Bosque ve el verbo bailar, que ve el verbo bailar con 2 argumentos o con 3. El verbo bailar para Ignacio Bosque, que es de otra época, es que cuando tú bailas, lo bailas algo con alguien, bailas un agarrao con una chica, ¿no? Y en cambio, yo, que soy otra generación, igual que ella, nosotros no consideramos el verbo bailar de esa manera. Entonces bailamos nada, bailamos solos. Bailamos y no tiene ese argumento, no tiene esos 2 argumentos para nosotros. Por tanto, para nuestra semántica del verbo bailar, esos 2 argumentos no existen, esos 2 argumentos no están, son adjuntos, argumentos no. Entonces, claro, la semántica de los verbos va cambiando con el tiempo y fijarse solamente en la semántica hace que distinguir verbos inacusativos de verbos inergativos pues sea complicado. Entonces, esto sirve para que ellos vayan mirando más pruebas formales que no pruebas semánticas, ¿no? Y para hablar eso de las alternancias, en este caso, ¿por qué se puede decir vividor? Pues precisamente porque hay un uso agentivo del verbo vivir y ese uso agentivo es el único que permite el sufijo dor. Fijaos que residir de yo vivo en Tarragona no me permite utilizar el sufijo dor, es decir, dor no selecciona esa acepción del verbo vivir para poder formarse, porque realmente dor solamente lo capta en el momento que tiene los rasgos semánticos de la agentividad, porque es un sufijo agentivo, ¿vale? Otras cosas que se puede trabajar con ellos que también tienen que ver con el paso de nombres de verbos a nombres es, por ejemplo, mento y miento, que no encontramos o que les haces ver o que ves que no encontramos nombres que provengan de verbos con el sufijo miento de intransitivos. Nuevamente de la primera conjugación, no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos tienen que pasar de un verbo a un nombre, tienen que ir con mucho cuidado de qué tipo de sufijo van a utilizar para que no produzcan realmente pues esto, un sesquipedalismo, una incorrección, porque saben o tienen que pensar que los sufijos, pues todos los afijos en sí son los que realmente restringen o seleccionan qué tipo de raíces tienen, ¿no? Y no solamente la raíz es lo que tiene la carga léxica y por tanto es lo que es más importante, sino que es completamente lo contrario y que por tanto en el momento que ellos tienen que trabajar el resumen, la gramática les sirve no solamente para la reflexión y que no solamente tenemos que hablar de la gramática como para resolver los pares mínimos y los análisis inversos y tal, sino que todo ejercicio de producción y de comprensión tiene unos mecanismos gramaticales detrás, aunque no seamos conscientes, y que trabajarlos ayuda a mejorar estas destrezas que se supone que tienen que tener o estas competencias. Y que entonces a ellos les queda muy claro, sobre todo en el caso del resumen. También trabajamos el caso del texto expositivo, pero ya con oraciones de relativo, ¿no? En el caso de la definición. Pero mecanismos gramaticales
que sirven y que ellos son capaces de ver como muy prácticos para mejorar el resumen, para mejorar en este caso la síntesis que les cuesta mucho, es perfecto la recategorización, porque esto lo preguntan. Entonces, ¿yo qué puedo hacer si es que a mí el resumen no me sale? Y entonces esto es un ejercicio muy práctico, basado en la morfología, que tiene que ver con, pues mira, pues puedes perfectamente pasar, cuando te encuentres más de una oración, algunas de estas las puedes convertir en nombres, y a través de la recategorización, y cuando tengas todo un circunstancial que realmente, o incluso propiedades que tú puedes sustituir por adjetivos, y que estos puedes cambiar de adverbio a adjetivo a adverbio, es decir, la recategorización te sirve no solamente para esto, lo que pasa es que nosotros trabajamos sobre todo eventos a sustancias, es decir, verbos a sustantivos, pero que también sirve para muchas otras cosas, y por tanto se pueden diseñar adjetivos, o sea, se pueden diseñar actividades para trabajar la recategorización como recurso para mejorar la concisión y la precisión, que es lo que realmente necesitan en el resumen, ¿no? Y eso sería lo que yo os traería en cuanto a reflexión gramatical, a reflexión que tenga que ver con la morfología, que se puede aplicar a, en el primer caso lo habéis visto, la expresión escrita de la ESO, que sería más una cuestión de cómo yo soy capaz de crear mis propias palabras que necesito en unos discursos ya estructurados y diseñados, ¿no? Y ya en el caso del bachillerato ya no son discursos estructurados y diseñados que yo tengo que completar, sino que ya es que yo necesito crear mis propias estructuras de síntesis, por tanto algo un poquito más elevado. Entonces podéis ver dos experiencias de aula, una un poco pues, de reflexión para algo más guiado y más sencillo, y otra un ejercicio de reflexión morfológica, pero que también pues, es para un ejercicio un poco más complejo y que realmente se necesita aplicado a las PAU. Y aquí os presento la bibliografía que os puede, pues, si os interesa el tema, pues os puede guiar un poquito por el camino de los conceptos morfológicos que se pueden necesitar para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Obviamente la nueva gramática, el glosario de términos, el libro de David Serrano Dolader, que es muy interesante, sobre morfología del español como lengua extranjera, que tiene sobre todo trabaja muchos ejercicios, algunos de los que os he puesto aquí son del libro, la gramática descriptiva de lengua española, como no, los artículos de Cristina Buenafuentes, que os los recomiendo muchísimo, sobre todo para trabajar los momentos que sale la diacronía, ¿no? Cuando aparece dormir y duermo. Entonces, ¿de dónde sale eso? Que no se puede explicar si no se trabaja un poquito de diacronía dentro de la morfología, y es muy interesante hacerlo también, ¿vale? Hoy, por ejemplo, con los alumnos de bachillerato ha sido muy divertido preguntarles cuántas preposiciones tenía conmigo. ¿Cuántas preposiciones tenía conmigo? Entonces, era una, y yo, sí, tenéis razón, es que no solo hay una preposición, hay una posposición, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas preposiciones tienes trabajando un poquito lo que es la morfología reflexiva a través de la diacronía, ¿no? Y ella pues, es especialista, es morfóloga diacrónica, y por tanto casi todos los artículos que tiene sobre trabajo en el aula son ejercicios que son muy aplicables y que están muy bien para trabajar la morfología, alguna no diacrónica y otras sí diacrónica. Entonces, esta de aportaciones de la diacronía en la enseñanza de la morfología léxica en el aula, yo os lo recomiendo porque está muy bien. Y el libro de Bárbara Marqueta, de la reflexión sintáctica, teoría y práctica para la docencia, que también os lo recomiendo porque expresa de forma muy clara muchos conceptos gramaticales y sobre todo cómo aportarlos al aula, ¿no? Cómo trabajarlos. Entonces no significa que se tenga que trabajar todo, significa que todas estas experiencias os pueden hacer un clic en algún momento, ¿no? A mí, pues, según las necesidades que yo detecto en el aula, pues hay cosas que me hacen clic y digo, pues esto lo puedo trabajar así, y esto puedo trabajar así. Y hay cosas que funcionan y hay cosas que no te funcionan. Pero lo que te funciona, pues te funciona muy bien. Y realmente os digo que con los de tercero, este tipo de ejercicios ha funcionado muy bien y además les ayuda a interesarse mucho más por qué mecanismos son aquellos que controlan las producciones que ellos hacen. Y en bachillerato también les ha resuelto, y hemos visto un progreso, una mejora, en el momento que son capaces de entender que el recurso que necesitan para sintetizar es la recategorización. Vale, ya por mí ya estaría. ¿Me parece bien?